En Lanzarote Sostenible hemos hablado en los últimos meses de la lucha contra el cambio climático a través de distintas iniciativas que se han puesto en marcha en las Islas Canarias. Y una de esas iniciativas son las Oficinas Verdes. Las Oficinas Verdes de Canarias son una red de delegaciones al servicio de la ciudadanía, las empresas, las entidades y las administraciones públicas de las 8 islas, para que puedan acceder de forma personalizada a la información sobre ayudas, subvenciones, estrategias y todo tipo de iniciativas a las que pueden acogerse para formar parte activa en la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático. En Lanzarote, la sede oficial de las Oficinas Verdes, que prestará servicio específico para las islas de Lanzarote y La Graciosa, está ubicada en la primera planta del Cabildo. Bueno, nos encontramos en la sede de las Oficinas Verdes de Canarias en Lanzarote y vamos a hablar de qué son las Oficinas Verdes, sus objetivos, y para ello contamos con la coordinadora de las Oficinas Verdes en Canarias, Carmen Nieves González. Carmen, gracias gracias a ti por invitarme a la Oficina Verde de Lanzarote. Decía bien, es una oficina verde, pero para empezar, ¿qué es una oficina verde? Vale, las Oficinas Verdes son un instrumento creado por la Consejería de Transición Ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial del Gobierno de Canarias, y lo que nosotros hacemos es ayudar, impulsar, asesorar a la ciudadanía independientemente de donde se encuentre para luchar contra el cambio climático y hacia la transición ecológica. Estamos en el Cabildo de Lanzarote porque la sede de Lanzarote está en la primera planta. Es fácil venir, fácil llegar, hay buen aparcamiento, pero alguien que nos pueda ver, alguien de Lanzarote, ¿y yo a qué puedo ir a esa oficina verde? Bueno, pues para cualquier duda que tengas con respecto a cualquier acción que quieras emprender en la lucha contra el cambio climático o hacia la transición ecológica, por ejemplo, me gustaría poner paneles solares en los tejados de mi casa, o me gustaría comprarme un vehículo de bajas emisiones de carbono, como puede ser un vehículo eléctrico, pueden venir aquí y les asesoramos sobre no solo la adquisición, sino también cómo buscar aquellas ayudas, aquellas subvenciones que tiene el Gobierno de Canarias en estos momentos para ayudarte a adquirir esa compra o esa inversión medioambiental. Es un asesoramiento que me imagino que es gratuito, ¿no? Vienes Por supuesto. aquí, que no hay que pagar nada, sino que Sí. te asesoran de forma gratuita. Por supuesto, sí. Esto es un servicio, al fin y al cabo es un servicio que presta el Gobierno de Canarias para toda la ciudadanía. Desde Gestur Canarias estamos las 7 oficinas puestas a disposición de la ciudadanía, empresas y administración pública, otras administraciones públicas, para este asesoramiento del que hablamos en la lucha para cualquier proyecto, en la lucha contra el cambio climático y hacia la transición ecológica. ¿Estamos hablando de ciudadanos, pequeñas empresas y grandes empresas? También. Cualquier empresa, cualquier ciudadano, independientemente de dónde se encuentre y cuál sea su trabajo en Canarias, tiene la posibilidad de contar con nosotros y con nuestro asesoramiento y nuestra información. Y entre esos principales objetivos, ¿cuáles son los más destacados que ustedes están trabajando ahora mismo? La lucha contra el cambio climático, bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, que esto se aplica en muchísimos ámbitos y en muchísimos campos, como es reducir esa huella que producen nuestras actividades o nuestras acciones, que al final están contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. Porque estamos hablando que el ciudadano nos puede estar viendo y puede decir, pero es que a mí, yo soy un ciudadano simple y no puedo hacer nada. Hay medidas que el Gobierno de Canarias le da a cualquier persona, ¿no? Para intentar, por lo menos dentro de lo local, para afectar, me imagino, que a lo global, ¿no? Así es, así es. Si cualquier ciudadano se acerca aquí a la oficina de Lanzarote, en el Cabildo, y pregunta, ya digo, cualquier ciudadano de Lanzarote, incluso de La Graciosa, porque también prestamos servicio ahí, y pregunta por cualquier cosa que tenga que ver con su día a día, incluso pedir ideas para decir qué puedo hacer yo para contribuir a minimizar esa huella de carbono, para dejar de contaminar y para que este cambio climático que tenemos encima se minimice. Le damos esa información, ya les digo, independientemente de la información que pida, la tenemos toda, porque ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es informar, asesorar y apoyar cualquier acción que tenga a favor del medio ambiente y de nuestra salud, por supuesto. Claro, porque estamos hablando que estamos en Lanzarote, pero las oficinas verdes funcionan, no sé si ya en toda Canarias. Sí. En toda Canarias, y bueno, donde único no tenemos oficinas físicas en La Graciosa, pero vamos, La Graciosa está acogida o atendida por la oficina de Lanzarote. Y además también la página web, ¿no? Porque en la página web
independientemente que pueda venir aquí, a lo mejor como paso previo sería interesante entrar ahí, ¿no? Ahí es donde tenemos toda la información que traducimos para que sea sencilla de entender y accesible a cualquier persona que lo entienda con facilidad, pero si eso no bastase, además de tenerla toda ahí, si no bastase, tenemos números de teléfono de atención a la ciudadanía y luego tenemos la posibilidad, sin cita previa, de poder presentarse en una oficina y que el trato sea personal. Claro, porque por ejemplo en el caso del Cabildo, el horario me imagino que será el de las oficinas del Cabildo. Por supuesto, ¿no? estamos claro, y a ir abajo en que hay una recepción y decir quiero ir a las oficinas verdes. Exacto. No hay ningún... Sin ningún problema. Exacto, siempre tienen la libertad de venir en el momento, dentro del horario de las oficinas, en el momento que les venga mejor. El Gobierno de Canarias aprobó su Agenda 2030. Yo creo que esto es uno de los objetivos, ¿no? El acercar a lo mejor todos esos grandes objetivos al ciudadano, porque a veces yo creo que nos perdemos, ¿no? O no tenemos en cuenta que a lo mejor hay ayudas para muchísimas cosas. Yo no sé a lo mejor cuántos tipos de ayudas podemos encontrar. Sí, ahora mismo hay bastantes ayudas, pero vamos a decir que al ciudadano las ayudas que vamos a presentar con más fuerza son la del autoconsumo, porque el autoconsumo significa que uno pueda producir su energía de forma limpia, que por un lado ahorras tu factura energética, que sabemos muy bien lo cara que está, y por otro lado estás contribuyendo a no contaminar. Y por otro lado tenemos la otra gran campaña, que es la del vehículo eléctrico o el vehículo de bajas emisiones de gases de efecto invernadero, que se llama el MOVES, de movilidad, y también estamos asesorando sobre cuánto dinero se te puede apoyar en la adquisición de ese vehículo, tanto para ciudadanía como para empresa. Una de las grandes iniciativas que se han aprobado en el Parlamento de Canarias es la Ley del Cambio Climático. Esta ley supone que a partir de ahora todo el mundo tiene que priorizar en generar energías limpias para combatir el cambio climático que nos está afectando de lleno a todos. La prioridad está en la generación de energías limpias para nuestro consumo energético. A la vez tenemos que adaptarnos al cambio climático que ya irremediablemente tenemos encima, adaptarnos para correr cuantos menos riesgos mejor, ¿no? Porque estos riesgos ya están ahí y van a ir en aumento. Por otro lado, vamos a trabajar la eficiencia energética, es decir, ya que la energía que queremos producir, queremos que sea de la forma más limpia y sostenible posible, consumir solo aquella necesaria y no despilfarrarla. Todo esto va unido a unos cambios muy importantes en todos los sectores de la población. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, hay que empezar a medir la huella de carbono, es decir, cuánta contaminación genera la actividad que yo produzco, que yo tengo, ya sea en mis viajes, ya sea en mi trabajo, ya sea en casa. Por eso, dentro de poco, todas las empresas se verán obligadas a tener un registro de su huella, de la producción de su huella de carbono. Mido lo que produzco, o sea, cuál es la producción de huella de carbono de mi actividad, la registro en nuestro registro canario de la huella de carbono, así puedo poco a poco pensar cuál va a ser la estrategia que voy a poner para bajarla. Si no mido cuánto emito, nunca voy a saber cuánto debo bajar. Y el problema está en que hay que bajarla hasta dejar de producir gases de efecto invernadero para luchar contra el cambio climático. Desde hace tiempo estamos padeciendo las consecuencias del cambio climático. Para mitigar sus efectos y conseguir reducir la emisión de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero a la atmósfera, nace la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética. En esta ley se recogen una serie de medidas que serán aplicables a todos los sectores públicos y privados, gracias a los cuales podremos avanzar juntos por la senda de la sostenibilidad. Para lograrlo, se trabajará en base a una serie de políticas que regularán la ordenación del territorio, así como del litoral y sus costas, también el urbanismo, de manera que se analicen las consecuencias de cualquier intervención en el medio. Además, tanto en los presupuestos generales de Canarias como en la contratación pública se tendrá en cuenta la perspectiva climática. Entre todos conseguiremos el gran cambio.
La ley establece que en 2030 todas las instituciones públicas de las islas tendrán que abastecerse al 100% de fuentes renovables y deberán reemplazar los vehículos de combustión interna por otros con emisiones contaminantes nulas en un plazo máximo de 10 años desde la entrada en vigor de este texto legislativo. Entre otras medidas para el ámbito público se refleja que la implantación de nuevo alumbrado exterior se realizará siempre bajo criterios de eficiencia energética y de neutralización de la contaminación lumínica, de manera que en 2040 todo el alumbrado canario cumpla con este propósito al 100%. Esta ley canaria de cambio climático conllevará un hito fundamental, que es la creación del registro de la huella de carbono del archipiélago, el cual permitirá cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero de las explotaciones turísticas alojativas, no alojativas y complementarias, las actividades pesqueras y de acuicultura, las actividades industriales y de comercio y las empresas que establezcan la estrategia de acción climática. La Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, disminuir la huella de carbono y alcanzar la descarbonización. Para ello, las grandes y medianas empresas que desarrollen sus actividades en Canarias deberán calcular y acreditar cada año la huella de carbono y proponer un plan para la reducción de la misma. Estas podrán compensar sus emisiones colocando en suelo canario sumideros naturales de dióxido de carbono. Aquellas empresas no sujetas al régimen de comercio de emisiones deberán compensar las mismas mediante la participación en proyectos de absorción de CO2 y todas podrán inscribirse de forma voluntaria en el Registro Canario de Huella de Carbono, un instrumento del Gobierno de Canarias para trabajar en la reducción de las emisiones de gases. Pero ahí no queda todo. También se creará un registro canario de sumideros naturales de carbono, en el que podrá inscribirse cualquier persona física o jurídica. Pequeños pasos para conseguir el gran cambio. Una ley que hay que desarrollar y que para eso se ha elaborado la Estrategia Sostenible de Canarias. La estrategia de la energía sostenible para las Islas Canarias es precisamente una forma de planificar esta transición energética que se está llevando a cabo en toda Europa, en España, por supuesto, y en las Islas Canarias de una manera diferente, porque en las Islas Canarias nuestra realidad es otra. No tenemos, como tienen Baleares, un cable debajo de tierra que nos pueda ayudar a conseguir energía de otros puntos de Europa. Nosotros estamos realmente aislados, somos el único punto en España que está de verdad aislados, por lo que tenemos que resolver la problemática o las especificaciones de nuestra energía, lo tenemos que resolver dentro de las islas. Entonces, también por nuestro archipiélago, somos 7 islas, no somos un territorio interconectado con facilidad como dentro de la península, también tenemos que salvar este tipo de diferencias con respecto al territorio español. Todo nos hace únicos. También tenemos muchos puntos fuertes, tener tanto mar alrededor, tener tanto sol durante todo el año, tener tanto viento, también nos están dando unos fuertes que quizás no en el resto de la península o de Europa no se tengan. Independientemente de por lo bueno o por lo malo, estamos hablando de que somos específicas, diferentes, una diferenciación enorme con respecto a los demás, y por eso se hizo tan importante, tan necesario que nuestra transición energética fuera única, que se adaptara a nuestra realidad, la realidad del archipiélago. Y de eso consta esta transición energética en esta estrategia energética para la energía sostenible en las Islas Canarias. La misma palabra lo dice, está especificando de qué manera nosotros vamos a ir evolucionando para que nuestra energía se produzca de forma sostenible, por un lado, que vayamos reduciendo el consumo, haciéndonos más eficientes y, por supuesto, tener formas de acumular esa energía que se produce con las fuentes renovables, acumularlas para cuando no hay producción de energía, pero también que podamos estar interconectados y que entre las islas podamos pasarnos energías unos a otros, ya que del resto del mundo pues no hay conexión. Todas estas pequeñas pinceladas que les acabo de dar están recogidas en esta estrategia que nos va a dar el paso a paso de
¿dónde vamos a atacar? ¿Dónde vamos a empezar? ¿Cómo vamos a empezar? Primero, produciendo la energía, intentando cada vez estar más interconectados, como este cable que estamos construyendo entre La Gomera y Tenerife. Eso, la interconectividad, la forma de acumular energía para tenerlo cuando no tengamos producción. Y tener, vamos a decir, todos los escenarios canarios posibles, vistos para irlos poco a poco desarrollando de forma estratégica. De eso va todo esto. Al final vamos a resolver el problema de los canarios como se tiene que hacer en Canarias y no en Europa o en España o en Baleares, que las circunstancias son otras. El Plan de Transición Energética de Canarias será el encargado de conseguir hacer cumplir los objetivos que implican la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el plazo previsto para 2040, año en el que se espera que Canarias alcance la neutralidad de las emisiones. Para ello se trabajará en la implantación de energías renovables en los diferentes sectores, públicos y privados, que se concentrarán en el ámbito de la rehabilitación energética de las edificaciones y nuevos modelos de movilidad sin emisiones, teniendo siempre presente el principio de justicia climática y la situación de pobreza energética, para lo cual se llevarán a cabo acciones con las que tratar de minimizar las vulnerabilidades que sean detectadas. Además, se establecerán cuotas de emisiones a los distintos sectores de actividad, islas y municipios, una serie de acciones que tendrán impactos positivos no solo sobre nuestra economía, sino sobre nuestro bienestar. Juntos alcanzaremos el gran cambio.